Buenas tardes, mi nombre es Jessy Arellano, representante del grupo número 3 y en conjunto con Licemar Márquez, Airimar Araque, Mayrit Angulo y Kainis Márquez, daremos una ponencia sobre los delitos contra la libertad sexual. Un tema bastante controversial, un tema que desencadena sin duda alguna muchas opiniones, unas acertadas y otras no tanto, porque a pesar de que estamos en el pleno siglo XXI, todavía sigue habiendo muchos tabú, muchos paradigmas que romper con respecto a este tema. Y para ello vamos a desarrollar el punto número 1, que es la violación. Se entiende por violación en términos generales la realización del coito, la realización del acto sexual, ya sea por vía vaginal, oral o anal, por la fuerza, por la manipulación, por la intimidación, sin que una de las partes esté de acuerdo o que ésta no pueda sencillamente decidir. Tal es el caso de las personas que están bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, alcohólicas, o que sencillamente su capacidad de conciencia se encuentra alterada. También se dan las personas con diversidad funcional, también conocidas como discapacidades. La violación enmarca un delito de tipo penal y cada país dentro de su legislación pues lo define de manera distinta. Sin embargo, en Venezuela, en el Código Penal está tipificado en el artículo 374 y se refiere a que quien obligue, quien constriña a una persona de cualquiera de los sexos, sea femenino o masculino, pues está a tener actos sexuales mediante esas tres vías, está incurriendo en un delito de violación, y esto es sancionado con cárcel de 10 a 15 años y si sucede en menores de edad, o sea, niños, niñas y adolescentes, entre 15 y 20 años. No solamente está tipificado dentro del Código Penal, también está en la LOPNA y en la Ley sobre el Derecho a la Mujer a tener una vida libre de violencia, en el artículo 43. El artículo 374 del Código Penal, que se refiere a la violación, nos damos cuenta que dentro del sujeto activo y sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Por eso decía al principio de la ponencia que es un tema bastante amplio, porque en este cualquiera puede ser víctima y cualquiera puede ser agresor, que normalmente vemos en las noticias, en la prensa o incluso en el día a día, en lo que es el boca a boca. Un hombre de 43 años violó a una mujer de 18. Eso es común, no es normal, pero es común verlo. Cosa que no pasa nunca vemos una mujer de 35 años violó a un hombre de 50. Eso no es usual, pero puede darse. Entonces, por esa razón cualquiera puede ser víctima de violación, y cabe destacar que las víctimas de violación nunca son las culpables. Incluso hace poco se inició una campaña en Chile, si mal no recuerdo, donde se utilizaba una consigna y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el violador eres tú. Una campaña llena de muchas opiniones, unas personas respaldaban, otras no, porque pues fue una campaña bastante fuerte a nivel de señalamientos. Pero es cierto, o sea, la culpa no es de la víctima. Que la violación produce daños y perjuicios a la persona que ha sido víctima, y estos daños pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Otro punto importante a desarrollar dentro de esta ponencia es la violencia sexual o la agresión sexual, y tal como su nombre lo dice, son acciones de tipo sexuales, no necesariamente involucran la penetración y surten efectos sobre la víctima a través de la fuerza, de la violencia física, de la intimidación, porque pues también suceden sin el consentimiento de una de las partes, y no cualquiera también puede ser víctima porque no hace distinción de raza, de sexo, de religión, de ideologías, de tendencias, de entornos. Sencillamente cualquier persona puede estar expuesta y cualquiera puede ser una víctima potencial de agresión o de violencia sexual, y esto, al igual que la violación, es un delito, o son acciones que constituyen un delito penal y son sancionadas. Abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. El abuso sexual en los niños, niñas y adolescentes es el contacto o interacción de los mismos con adultos o otros menores de edad. El agresor usa a las víctimas
para estimularse sexualmente. En la mayoría de los casos, el agresor son personas conocidas por los menores de edad. El abuso sexual infantil y adolescente es una realidad cotidiana y al mismo tiempo oculta. Esto es por el carácter delictivo inherente, lo cual existe porque tanto el agresor utiliza la manera para que los actos que realizas no sean relevados, y por otra parte el silencio al que los infantes se ven condenados. Por una parte, este silencio es realizado por la manipulación que utiliza el abusador a los infantes, y por otra parte la inferioridad en el cual se encuentra la víctima. El abuso sexual se presenta de dos tipos. El primero es por contacto físico, en el cual son la violación, prostitución, estimulación sexual, incesto y sodomía. Y la segunda, sin contacto físico, que son seducción explícita verbal, solicitudes indecentes, masturbación, pornografía y la exposición de órganos sexuales de los menores de edad. En el artículo 33 de la LOGNA establece que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a ser protegidas y protegidas contra los abusos sexuales y explotación sexual. Asimismo, el Estado deberá garantizar programas de asistencia y atención gratuita a los infantes que hayan sido víctimas de este delito. En la misma ley, en el artículo 259, hace referencia a la pena a la cual es sometida la persona que realiza este delito. Si los actos sexuales son menores, irán de 2 a 6 años de prisión. Cuando en el acto sexual exista penetración vaginal, anal u oral, la pena será de 12 a 15 años de prisión. En víctimas especialmente vulnerables. Por acto carnal se entiende la relación sexual que se realiza en la introducción del pene por vía vaginal, oral u anal. Las víctimas vulnerables es la persona o el sujeto pasivo en el delito. Esta se halla en circunstancias o situaciones de inferioridad, como son menores de edad, adultos mayores, personas con enfermedades mentales o físicas, o aquellas que se encuentren bajo efectos de narcóticos. En este caso, cuando se tratan de personas, de víctimas vulnerables, la ley establece castigos de penas de 15 a 20 años de prisión. En el artículo 378 del Código Penal hace referencia al acto carnal, donde establece que si la persona es mayor de 12 años y menor de 16 años, las penas serán castigadas de 6 a 18 meses de prisión. Y serán doble estas penas cuando la persona que es el autor del delito es el primero en corrompir a la persona que es agredida. Continuando con el tema, encontramos los actos lascivos, también conocidos como actos libidinosos, que se realizan por medio del tocamiento o frotamiento lujurioso o morboso que se efectúa en el cuerpo de un niño, niña o adolescente. Sin duda alguna es un contacto físico en la zona erogénea, conocida como las partes íntimas. Es un acto contra el pudor, sin el consentimiento de la víctima. Su objetivo es encontrar placer por medio de los actos lujuriosos sin llegar a la penetración, ya que si realiza el acto de la penetración se considera como violación. Los actos lascivos tienen una pena, la cual varía dependiendo de algunos factores, como por ejemplo la minoría de edad de niño, niña y adolescente, o que tenga alguna discapacidad física o mental. En el Código Penal venezolano, en su artículo 376, se encuentra establecidos los delitos de actos lascivos que serán castigados con presidio de 6 a 30 meses, pero si los hechos se establecieron de la siguiente manera, tiene otra pena. El abuso de autoridad. Esta agravante se constituye por el sujeto activo, que hace mal uso de las atribuciones que le confiere la ley en la desviación del mando, ya sea en el ejercicio público o privado. El abuso de la confianza es por la confianza que se encuentra dentro de un núcleo familiar o un núcleo de amistades. Es mucho más fácil para realizar el hecho delictivo. Hoy en día se han visto muchos casos donde sus propios padres, primos, tíos abusan de algún familiar, y es ahí donde se rompe este lazo.
El abuso de las relaciones domésticas es mucho más fácil para el sujeto activo, ya que se encuentran bajo el mismo techo o la víctima frecuenta constantemente el hogar y puede satisfacer sus bajas pasiones. Tiene una pena de 1 a 5 años quien se encuentren bajo este delito y sea por medio de amenaza y violencia, de 2 a 6 años, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 hasta el 4 del artículo 374 del Código Penal. El elemento material es realizar un acto contra la ley y el pudor de una persona o de un niño, niña, adolescente. Estos actos se pueden realizar entre sujetos del mismo sexo o distinto. El sujeto activo puede ser cualquier persona, ya sea hombre o mujer mayor de edad. El sujeto pasivo es indeterminado. El bien jurídico, la ley protege la indignidad sexual, el pudor e inocencia de la víctima. La indignidad sexual significa que está prohibido tener acceso carnal con un niño, niña o adolescente, ya que no se encuentra en su total desarrollo tanto físico como biológico. La esclavitud sexual del niño, niña y adolescente. La esclavitud sexual o comercio infantil es realizado por personas mayores de edad e incluso existen hasta organizaciones en donde utilizan el cuerpo del niño, niña y adolescente en diferentes tipos de actividades. Por lo general es para tener relaciones sexuales y obtener un lucro. Esto se encuentra relacionado con el artículo 258 de la LONNA. Tiene como castigo de 5 a 8 años. Pero si el representante del menor está realizando estos actos, llámese padre, madre, tío, abuela o el que se encuentre bajo la tutela, será castigado de 6 a 10 años. A nivel internacional se reconoce que es el peor trabajo infantil que puede existir. Es una conducta delictiva, son tratados como objetos sexuales y como una mercancía. En el Congreso de Estocolmo, a nivel mundial, la explotación sexual o comercio infantil es considerado como una violencia, un trabajo forzoso e incluso como una forma de esclavitud contemporánea. En el artículo 255 de la LONNA establece el trabajo forzoso. El que obliga a un niño, niña o adolescente a trabajar bajo amenaza será castigado de 1 a 3 años de presidio. También se considera como delito la prostitución infantil, ya sea en hoteles, restaurantes o burdeles, entre otros establecimientos. La trata de niños, niñas y adolescentes para realizar fines de prostitución se encuentra establecido dentro del artículo 266 de la LONNA e incluso establece que aquel que ayude o facilite la entrada o salida del país del niño, niña o adolescente de manera ilegal para realizar un hecho ilícito o un bien lucrado será castigado con presidio de 10 a 15 años. La producción y distribución de pornografía. Para culminar, todo niño, niña y adolescente debe ser protegido en todos los ámbitos, incluso en los abusos sexuales, en la explotación sexual y comercial. En el artículo 78 de la Constitución y en el artículo 1 de la LONNA establece los derechos y garantías de todo niño, niña y adolescente, e incluso la legislación venezolana los protege. Jairimar Araque, prostitución forzada. Sorprendentemente, el Informe Mundial sobre la Trata de Personas emitido por las Naciones Unidas en 2012, los países más desarrollados son los que detectan un mayor número de víctimas, tanto de prostitución forzada como de esclavitud sexual. Los elementos de este delito son el agente pasivo, la víctima, el agente activo, el actor o proxeneta y el bien jurídico tutelado, la familia. La prostitución forzada es la causa principal de este comercio ilegal de seres humanos. Las mujeres y las niñas son las principales víctimas de la trata, constituyendo un abrumador 98%. Por lo tanto, la trata no es un crimen neutral en términos de género, sino es más una violencia de género ejercida exclusivamente sobre la mujer. Lamentablemente, esta práctica degradante es la actividad ilegal más lucrativa, luego del tráfico de armas y del tráfico de drogas. Generalmente, cuando se comercializa con un objeto, este puede venderse solo una vez. Ahora me nace esta gran interrogante: ¿cuántas veces se puede vender el cuerpo de una mujer y de un hombre? Estas personas son obligadas a mantener relaciones sexuales hasta 20 veces al mismo día. Si la trata genera entre 8 y 10 mil millones de dólares al año, ¿cuántas personas se pueden ver afectadas por este negocio? Según las Naciones Unidas, estiman que 2.5 millones de mujeres y niños son mantenidas como servidumbre sexual, es decir, son obligadas a prostituirse. Debido a su naturaleza clandestina, es muy difícil de determinar una cifra exacta. La captación, transporte y recepción, el agente activo se encarga de utilizar
la amenaza o el abuso de poder, entre otras formas la coacción, el rapto y el fraude, el engaño o aprovecharse simplemente de que esa persona esté pasando por una situación de vulnerabilidad. Los usuarios o los propietarios de los esclavos sexuales son los principales demandantes que propician la trata. Pero esto no quiere decir que una persona debe involucrarse directamente para formar parte del negocio, sino que puede estar involucrado a través de un tercero y aún así considerarse que forma parte de la trata. El demandante es el principal reclutador de prostitutas y el principal responsable a la hora de reducir la edad de sus víctimas, que son obligadas a prestar estos servicios. Debemos de responsabilizar a aquellos que pagan por tener sexo, sin importar el origen, la edad o situación de la trabajadora sexual, ya que sin ellos no existiría la oferta. No solo debemos de penalizar las organizaciones criminales que trafican con seres humanos y a los proxenetas, sino hay que perseguir también a quien genera el negocio, que no son otros que los consumidores. Legal. En nuestra Constitución de la República está consagrado o tipificado en el artículo 46, donde recalca que toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad, integridad física, psíquica y moral, y que tiene derecho a desenvolverse como lo desee. En la ley orgánica para una mujer libre de violencia también está tipificada en el artículo 46, donde dice que quien mediante el uso de la fuerza física, la amenaza, violencia o coacción o abuso del poder sobre una mujer o realizar otros más actos hirientes, será sancionado con una pena de 10 a 15 años de prisión. En nuestro Código Penal, en el artículo 173, tipifica que cualquiera que reduzca a esclavitud a una persona o lo someta a una condición análoga será castigado de presidio de 6 a 12 años. En el artículo 174 también tipifica que cualquiera que ilegítimamente haya privado de libertad alguno de su libertad personal será castigado con prisión de 15 a 30 meses. En el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el artículo 5, literal G, considera la prostitución forzada como un delito de lesa humanidad. Por ello, es importante destacar que la prohibición del acoso sexual y de la prostitución forzada proviene de una norma del US Code. Aunque el Estado no se haya ratificado en el Protocolo de Palermo, este debe sancionar estos crímenes lascivos. Existen dos reacciones. La reacción vertical, que se debe más a los tratados internacionales y regionales, y la reacción unilateral o individual, que es una medida de reciprocidad. Debemos de tener claro de que aquel Estado que infrinja estas leyes será penado internacionalmente. Ningún país puede apoyar este delito, más bien debe de incrementar las normas para poder sancionar y minimizar estos delitos de grave y lesa humanidad. Debemos de tener claro de que estas acciones van en constante crecimiento, es un delito masivo. Por lo tanto, cualquier acción o impunidad que se haga a nivel mundial, tanto a nivel internacional como nacional, debe de ser totalmente apoyado. Gracias. Otro de los delitos contra la libertad sexual es la esclavitud y el acoso sexual. Ambas son conductas que vulneran los derechos humanos. Además, infringen el reglamento legal establecido en la Constitución Nacional y todos los tratados y convenios en la materia suscritos por Venezuela. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se protege el derecho a la vida, a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a tortura, a la libertad de expresión y de opinión. Estos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. En la legislación venezolana, en nuestro Código Penal, título 8, capítulo 1, tipifica los delitos contra las buenas costumbres. Entre ellos se encuentran el rapto, la violación, el acto carnal violento, los actos lascivos, la prostitución, el tráfico de menores, entre muchos otros. Ahora bien, ¿qué es la esclavitud sexual? La esclavitud sexual es la coacción y restricción de la libertad de una persona para la realización de varias prácticas sexuales. Entre ellas se destacan aquellas personas que son compradas y vendidas como mercancías o como productos o objetos básicos. También aquellas que son privadas de su libertad durante años y son cautivos. Las mujeres que son vendidas como esclavas sexuales, violadas diariamente y pasadas de propietario en propietario. Estas conductas están prohibidas a nivel nacional e internacional. A nivel internacional se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual consagra en su artículo 4 que nadie estará sometido ni a esclavitud ni a servidumbre, que la esclavitud y la trata de esclavos está prohibida en toda su forma.
A nivel nacional, nuestra Constitución Nacional establece que en su artículo 21 que todas las personas somos iguales ante la ley y que se sancionarán todos los abusos y maltratos que se realicen hacia una persona que sea discriminada. La Organización de las Naciones Unidas establece que el 96% del total de las víctimas de esclavitud sexual son mujeres. En vista de que la mayoría son mujeres, nuestra legislación se vio en la necesidad de coaccionar estas conductas a través de la promulgación de una ley, la cual es llamada Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley tipifica en su artículo 43 la violencia sexual, condenando al actor con sanción de prisión de 10 a 15 años. Incrementará si es un cónyuge concubino, exconcubino o excónyuge. Del mismo modo, incrementa la pena si es una adolescente o una niña, de prisión de 15 a 20 años. El artículo 47 trata la esclavitud sexual, condenando al actor con prisión de 15 a 20 años. Aun cuando se regula y penaliza estas conductas, se siguen suscitando muchos casos. Por ejemplo, en Venezuela, nuestro país, debido a la crisis política, económica y humanitaria que vivimos actualmente los venezolanos, muchos han tomado la decisión de emigrar. ¿Para qué? Para mejorar su calidad de vida, poder enviar dinero para medicinas y medicamentos. Esto ha beneficiado al tráfico de droga, a la explotación infantil, la prostitución forzada, la esclavitud, el acoso sexual y el incremento de las mujeres venezolanas trabajadoras. Por ejemplo, en Cúcuta se reporta que el 90% de las trabajadoras sexuales son venezolanas. Otro delito que atenta contra la libertad sexual es el acoso sexual. Es una acción no deseada que hace sentir a la víctima intimidada, incomodada, amenazada o avergonzada, creando un ambiente hostil u ofensivo que hace o que atenta contra la estabilidad emocional y dignidad de una mujer. ¿Qué puede ser catalogado como acoso sexual? A continuación les presento una serie de acciones. Invitaciones constantes no deseadas para acudir a una cita, mostrar dibujos o fotos sexuales explícitas, coaccionar, es decir, forzar a alguien a hacer algo que no se debe, tocar a alguien de manera inapropiada, chistes sexuales, violación, violencia física y verbal, correos, cartas, llamadas con naturaleza sexual, mirar donde no se debe a una persona, del mismo modo silbar, amenazar o insultar. Es catalogado como acoso sexual y lo vivimos diariamente en nuestra vida cotidiana. ¿Solo los hombres acosan a las mujeres? No. Las mujeres pueden acosar a los hombres pueden acosar a otros hombres y las mujeres pueden acosar a otras mujeres. Es decir, no existe un prototipo de acosador, existen perpetradores diferentes. Se debe destacar que según casos reportados en Caracas, cada 10 días muere una persona por violencia doméstica. Del mismo modo, el Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística reporta más de 3.000 casos de acoso sexual al año. Pero es una cifra que realmente no es cierta porque solo el 10% de los casos son denunciados. ¿Dónde está regulado el acoso sexual? El acoso sexual se encuentra regulado en Venezuela en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, en su artículo 165, en el cual establece el acoso sexual como un abuso y lo prohíbe. Además, es una causa justificada de despido. También la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tipifica en su artículo 40 el acoso o hostigamiento y también el acoso sexual en su artículo 48. De lo antes mencionado de estos artículos podemos destacar que da compensación para las víctimas que lo sufren, pero una prisión o multa para quien lo ejecute. Tenemos que tomar en cuenta que muchas personas colocan a la víctima como causa o detonante de la actuación del agresor, es decir, que colocan como culpables a las víctimas que son violadas o acosadas sexualmente, y esto no es cierto. Lamentablemente vivimos en una sociedad que enseña a los hombres, a las mujeres a cuidarse de no ser violadas, pero no enseña a los hombres a no violar.